Bueno, saludo a la amada audiencia y a la Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Ingresamos ahora en la tercera etapa de tribulaciones mundiales, ya terminada la semana 70 de Daniel. Hay un periodo de 2 meses a 3 meses y medio de tiempo en el cual se va a desarrollar la Cuarta Guerra Mundial, porque la tercera está delante de nosotros. Si no es en el próximo mes, va a ser en el año que viene, pero que tenemos la tercera guerra, eso es totalmente seguro, en nuestros días y en el periodo de la Iglesia. O sea que la Iglesia de Jesús va a ver la tercera guerra mundial. La Iglesia de Jesús va a ver asteroides contra la Tierra, terremoto mundial, tsunamis nunca antes vistos. Por eso presento esas imágenes que ustedes ven, no es para asustar, sino es para concientizar de la realidad que se viene. Y muchas de esas cosas van a pasar en el periodo de la Iglesia. Para que el arrebatamiento pueda ocurrir, tienen que suceder estos fenómenos: la tercera guerra mundial, asteroides contra California, contra Puerto Rico, en el Océano Atlántico. Eso generarán enormes tsunamis. Pero antes de eso, y tal vez dentro también de ese proceso, la tercera guerra mundial. Estados Unidos, no la gente, no los ciudadanos de Estados Unidos, no los evangélicos de Estados Unidos, sino la élite ocultista, judío, talmúdico, cabalista, que es la que causó las máximas calamidades mundiales del siglo XX y del siglo XXI, haciendo daños sin igual. Llega su momento de cobrar, le van a pasar la factura. Corea del Norte, China, Rusia y hasta los países árabes. Donald Trump sabe eso, por ocultista que es, por diabólico, satanista que es, sabe. Y otros lo saben, pero siguen adelante con su maldad contra la sociedad humana, hasta que reciban lo que le corresponde. Por más cúpula de acero que quiera hacer Estados Unidos, los cohetes van a entrar igual, porque son juicios de Dios. Y bueno, van a ser cosas muy, muy duras las que vienen antes del arrebatamiento de la Iglesia. Y luego del arrebatamiento de la Iglesia es como una repetición. Lo que sucede ahora es como la sombra, y ya lo he hablado. En la semana 70 otra vez se repite, en el reino del cuerno pequeño la bestia, el Mesías de la Jabad Lubavitch, de Milei, de Donald Trump y de todos los judíos ocultistas, de los Rothschild y de las 12 familias y de los masones judíos ocultistas, los caballeros templarios y de todas las órdenes que tienen que ver con esa situación, controlada por el judaísmo ocultista, el judaísmo talmúdico cabalista, que viene desde Salomón. Bueno, ese grupo va a presentar a su Mesías, y cuando su Mesías aparezca como emperador en la Comunidad Europea, eso ocurre 3 años y medio después de la firma del Pacto de Paz y Seguridad, comienza la grande tribulación mundial. La primera etapa, 1 año y medio, es la limpieza de los credos religiosos para dejar la nueva era, y la adoración al cuerno pequeño junto con la nueva era. La segunda etapa ocurre con los juicios de Dios sobre ese reino, como lo hizo Dios a Faraón en Egipto, ahora lo va a hacer a este, porque al fin y al cabo adoran al mismo, a Lucifer, aunque se diga judío, y le va a venir todos los juicios. Y una vez que los juicios de Dios hayan dado, termina la semana 70, y ahí empieza esta etapa en la cual ahora vamos a señalar, y hago la introducción para ubicar a las personas en el momento correcto. Otra de las cosas que quiero indicar es que la Iglesia de Jesús
es arrebatada antes de la firma del pacto de paz y seguridad. En la profecía bíblica no existe la opción en ningún lugar, que usted pueda ubicar el arrebatamiento de la iglesia dentro de la semana 70 o posterior a la semana 70, que es el periodo que voy a hablar ahora. Solamente que tenga un problema muy extraño de teología la persona, para pensar que en este momento que yo voy a exponer y que voy a llevar este conocimiento, yo le invito a que usted tenga dentro de su mente y su corazón este pensamiento y esta intriga. ¿Ocurrirá acá el rapto de la iglesia? En todos los hechos que voy a mencionar. Piense usted si en ese lugar es el lugar en donde Jesús viene a arrebatar la iglesia. Entonces, cuando Dios le dijo al apóstol Pablo que él no tiene a la iglesia para ira, si eso implica que es en este lugar, el momento que le voy a mencionar es el peor que jamás ha habido y no se conoce algo semejante. O sea que nadie que está hoy viviendo puede tener la más mínima pálida idea, porque nunca sucedió. Pero lo que usted va a escuchar de lo que vieron los profetas, de lo que vieron los hombres de Dios, de lo que vieron en distintos periodos, usted dígame si ahí es el momento de la liberación de la iglesia de Jesús. No, la iglesia va a ser librada antes de que se firme el pacto de paz y seguridad, porque la iglesia es un paréntesis entre la semana 69 y la 70, y el ciclo se cierra antes de que se cumpla la última semana. No hay otra situación. Entonces ingresemos ahora en el tema, y algo muy importante que quiero indicar es que vamos a presentar todos los versículos bíblicos, las citas bíblicas, porque la forma más adecuada de entender este tema no es tratando de dar una explicación, sino presentando lo que Dios reveló. Lo que Dios le reveló a los distintos profetas, a los apóstoles, al apóstol Juan, porque son distintos ángulos de observación sobre la misma información. Y la gran mayoría de las cosas es literal. Simplemente como nunca se vivió algo así, no se lo puede asumir como es. Entonces, el método consiste en entregar primeramente la información, y una vez entregado lo que dice el texto bíblico, se hará finalmente una síntesis completa del asunto, pero primero la información para que usted pueda ver cuál es la situación que se presenta. Ya terminó la semana 70, lo que va a suceder ahí es, como se terminó el pacto de paz y seguridad de 7 años, se inicia la guerra, cómo se va a desarrollar esa guerra, y cuando llega el día espantoso del Señor, que nadie vivió, ni el planeta vivió una situación semejante, ni va a haber después. Lo único que queda es que usted escuche lo que Dios reveló, lo que los distintos profetas vieron, y de allí tome la información correspondiente. Esta es la etapa de tribulación mundial, la cual corresponde a la transición desde la semana 70 de Daniel a la implantación del reino de Dios en la tierra. En esta etapa ocurren los eventos siguientes. 1. La Cuarta Guerra Mundial. 2. La batalla de Armagedón. 3. El día espantoso de Jehová. Sobre estos acontecimientos tenemos 7 citas bíblicas y son las siguientes. O sea que hay 7 citas bíblicas que hay que escuchar para tener en consideración esos 3 eventos que van a suceder en ese periodo de 2 meses y medio a 3 meses y medio, que es fundamental escuchar, tener bien claro, porque lo que habló Jesús, lo que hablaron los apóstoles, lo que hablaron los profetas, lo que se habló en los salmos, lo que se habló en todo el Antiguo Testamento, tiene que ver con esos días también. Y ahí es donde uno tiene que observar que se trata de un mismo tema, visto por distintos
profeta en distintos momentos de la historia, pero que allí usted puede ver claramente cómo va a ser eso. Y cómo fue dicho claramente, y todo hablaron de un mismo momento, nada más que luego se vinculan a distintos temas para que uno sepa al lugar que se debe ubicar todo este tema. Entonces, vamos a ir a las 7 citas bíblicas para que usted escuche sobre estos acontecimientos tan importantes de este momento trascendental de la historia humana en la tierra. Mateo, capítulo 24, verso 29. Todos los textos bíblicos son de la versión de Casiodoro de Reina, 1569. Mateo, capítulo 24, verso 29. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Marcos, capítulo 13, verso 25 y 26. Marcos, capítulo 13, verso 25 y 26. Y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con mucha potencia y gloria. Lucas, capítulo 21, versos 25 al 27. Lucas, capítulo 21, versos 25 al 27. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra apretura de las naciones por la confusión del sonido del mar y de las ondas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en la nube con potestad y majestad grande. Joel, capítulo 2, verso 11 y 31. Joel, profeta Joel, capítulo 2, verso 11 y 31. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y el Señor dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra. Porque grande es el Señor, porque grande es el día del Señor, y muy terrible. ¿Y quién lo podrá sufrir? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Apocalipsis, capítulo 6, verso 12 al 17. Apocalipsis, capítulo 6, verso 12 al 17. Y miré cuando él abrió el sexto sello. Y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna fue hecha toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento.
y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte e isla fue movida de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las piedras de los montes, y decían a los montes y a las piedras: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar delante de él? Isaías capítulo 34, verso 1 al 4. Isaías capítulo 34, verso 1 al 4. Gentiles, allegaos a oír, y escuchad, pueblos. Oiga la tierra y lo que la llene, el mundo y todo lo que él produce, porque el Señor está airado sobre todos los gentiles, y enojado sobre todo el ejército de ellos. Los destruirá y los entregará al matadero, y los muertos de ellos serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se desleirán por la multitud de su sangre, y toda la compostura de los cielos se corromperá, y se plegarán los cielos como un libro, y todo su ejército caerá como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado La Palabra de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella los gentiles. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba dentro del sol, y llamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carne de todos libres y siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada,
y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La batalla de Armagedón y el día espantoso del Señor tiene acontecimientos en común. Por eso los profetas hebreos vieron hechos similares. Y es muy importante escuchar lo que el pasaje bíblico dice, y al final de presentar todos los pasajes bíblicos, y créame que son muchos, usted va a tener un panorama suficientemente claro de lo literal, explícito, y que no hay cosa semejante ni hubo. Por eso es que no tiene parangón, no hay forma de con qué medir. Voy a ir a 16 citas bíblicas más que son para analizar y tener en cuenta de esos 2 meses y medio a 3 meses y medio después de que termina la semana 70 de años de Daniel y comienza la transición hasta que el reino de Jesús, el reino de Dios, el reino milenial se establece en la tierra. Hay ese periodo de 3 meses y medio como máximo. En ese periodo, el texto bíblico refleja 16 citas que tenemos que tener en consideración para luego analizar esa situación que ocurre ahí. Y vamos ya mismo a esa situación. Apocalipsis capítulo 6, verso 3 al 8. Apocalipsis capítulo 6, verso 3 al 8. Y cuando él hubo abierto el segundo sello, oí al segundo animal que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Y cuando él hubo abierto el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: un cheniz de trigo por 1 denario, y 3 chenices de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando abrió, después que él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: ven y ve. Y aquí, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Daniel capítulo 11, verso 40 al 45. Daniel
capítulo 11, verso 40 al 45. Pero al cabo del tiempo, el rey del mediodía, Sur, se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará y pasará, y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab, y lo primero de los hijos de Amón, y extenderá su mano a las tierras, y la tierra de Egipto no escapará. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía, por donde pasará. Mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario. Y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien lo ayude. Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38. Y vino a mí palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él, y di: Así dijo el Señor Dios: He aquí, yo voy a ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y yo te quebrantaré, y pondré anzuelo en tus quijadas, y te sacaré a ti, y a todo tu ejército, caballos y caballeros, vestidos todos ellos, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia y Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudos y almetes. Gomer y todas sus compañías, la casa de Togarma, que habita a los lados del norte, y todas sus compañías, mucho pueblo contigo. Aparéjate y apercíbete tú, y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y séles por guarda. He aquí que a muchos días tú serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra quebrantada por espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron para asolamiento. Y ella de pueblo fue sacada, y todos ellos moran confiadamente. Y tú subirás, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú, y todas tus compañías, y muchos pueblos contigo. Así dijo el Señor Dios. Y será en aquel día que subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra tierra de aldeas, iré contra los reposados, y que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas,
y sobre el pueblo recogido de los gentiles, que ya hace ganados y posesiones, y que mora en el ombligo de la tierra. Saba y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus leoncillos te dirán: ¿ha venido a arrebatar despojos? ¿Ha reunido tu multitud para tomar presa? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganados y posesiones? ¿Para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así dijo el Señor Dios: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, ¿no lo sabrás tú? Y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y mucho pueblo contigo, todos ellos a caballo, gran compañía y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Y yo te traeré sobre mi tierra, para que los gentiles me conozcan, cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Así dijo el Señor Dios: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en los días pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Y será en aquel tiempo, cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Dios, que mi ira subirá por mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel día habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar y las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán delante de mi presencia, y se arruinarán los montes y las gradas caerán, y todo muro caerá en tierra. Y en todos mis montes llamaré cuchillo contra él, dijo el Señor Dios. El cuchillo de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre todos los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedra de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido en ojos de muchos gentiles, y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel, capítulo 39. Ezequiel, capítulo 39. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: así dijo el Señor Dios: y aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te sextaré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus compañías, y los pueblos que fueron contigo. A toda ave y a toda cosa que vuela, y a las bestias del campo, te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dijo el Señor Dios. Y enviaré fuego sobre Magog,
y sobre los que moran seguramente en las islas, y sabrán que yo soy el Señor. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré mancillar mi santo nombre. Y sabrán los gentiles que yo soy el Señor, santo en Israel. Y aquí viene y fue, dijo el Señor Dios. Este es el día del cual yo hablé. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, y escudos, y paveses, y arcos, saetas, y bastones de manos, y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Y no traerán leñas del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dijo el Señor Dios. Y será en aquel tiempo que yo daré a Gog lugar para sepulcro allí en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses, para limpiar la tierra, y los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día que yo sea glorificado, dijo el Señor Dios. Y tomarán hombres de jornal, los cuales irán por el país con los que viajaren, para enterrar a los que quedaron sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por la tierra, y el que viere los huesos de algún hombre, edificará junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, dijo el Señor Dios, di a las aves y a todo volátil y a toda bestia del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que os sacrifico, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán, y comeréis gorduras hasta saciaros, y beberéis sangre hasta embriagaros de mi sacrificio que yo sacrifiqué. Y os saciaré sobre mi mesa de caballos y de carros fuertes y de todos los hombres de guerra, dijo el Señor Dios. Y pondré mi gloria entre los gentiles, y todos los gentiles verán mi juicio que hice, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios. Y sabrán los gentiles que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en mano de sus enemigos, y cayeron todos a cuchillo. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así dijo el Señor Dios: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de la casa de Israel, y celaré por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que se rebelaron contra mí, cuando habitaban en su tierra seguramente.
y no había quien los espantase. Cuando los volveré de los pueblos y los juntaré de las tierras de sus enemigos, y fuere santificado en ellos en ojo de muchos gentiles. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a los gentiles, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, dijo el Señor Dios. Apocalipsis 16, verso 12 al 15. Apocalipsis 16, verso 12 al 15. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino a los reyes de la parte donde sale el sol. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales, para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su fealdad. Apocalipsis capítulo 9, verso 13 al 21. Apocalipsis capítulo 9, verso 13 al 21. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro, el cual está delante de los ojos de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados en hora y en día y en mes y en año, para matar a la tercera parte de los hombres. Y vi el número del ejército de los de a caballo, era 200 millones, y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión, y los que estaban sentados sobre ellos tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabeza de leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salía de la boca de ellos, porque su potencia estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes que tienen cabezas, y por ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, no se enmendaron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedras y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus
fornicación, ni de sus hurtos. Profeta Joel, capítulo 2, verso 1 al 11. Joel, capítulo 2, verso 1 al 11. Tocad trompeta en Sión, y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombras, que sobre los montes se derrama como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su parecer como parecer de caballo, y como gente de a caballo correrán. Como estruendos de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llamas de fuego que consume hojarasca, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valiente correrán, como hombre de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espalda, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y el Señor dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, y ponen en efecto su palabra, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Y quién lo podrá sufrir? Apocalipsis, capítulo 14, versos 17 al 20. Apocalipsis, capítulo 14, versos 17 al 20. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y la envió al grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Profeta Joel, capítulo 3, verso 9 al 15. Profeta Joel, capítulo 3, verso 9 al 15. Pregonad esto entre los gentiles. Proclamad guerra, despertad a los valientes. Lléguense, vengan todos los hombres de guerra. Haced espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el flaco: fuerte soy. Juntaos y venid, gentiles todos de alrededor, y congregaos.
Haz venir allí, oh Señor, tus fuertes. Los gentiles se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todos los gentiles de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos se juntarán en el valle del cortamiento, porque cercano está el día del Señor en el valle del cortamiento. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Profeta Isaías, capítulo 63, verso 1 al 6. Isaías, capítulo 63, verso 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borá, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido, que marcha con la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido, y tus ropas como el que ha pisado en lagar? Solo pisé el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Miré, pues, y no había quien ayudase, y abominé que no hubiese quien me sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y hollé los pueblos con mi ira, y los embriagué de mi furor, y derribé a tierra su fortaleza. Profeta Isaías, capítulo 34, verso 1 al 4. Isaías, capítulo 34, verso 1 al 4. Gentiles, allegaos a oír, y escuchad, pueblos. Oiga la tierra y lo que la llene, el mundo y todo lo que él produce. Porque el Señor está airado sobre todos los gentiles y enojado sobre todo el ejército de ellos. Los destruirá y los entregará al matadero. Y los muertos de ellos serán arrojados, y sus cadáveres se levantará hedor. Y los montes se desleirán por la multitud de su sangre. Y toda la compostura de los cielos se corromperá, y se plegarán los cielos como un libro. Y todo su ejército caerá, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Isaías, capítulo 30, versos 27 al 30. Isaías, capítulo 30, versos 27 al 30. He aquí que el nombre del Señor viene de lejos, su rostro encendido y grave de sufrir, sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume, y su espíritu como arroyo que sale de madre, partirá hasta el cuello, para zarandear a los gentiles con criba de vanidad, y poner freno que les haga errar en las quijadas a los pueblos. Vosotros tendréis canción como en noche en la cual se celebra Pascua, y alegría de corazón
como el que va con flauta para venir al monte del Señor, al fuerte de Israel. Y el Señor hará oír la potencia de su voz, y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Profeta Isaías, capítulo 13, verso 2 al 13. Isaías, capítulo 13, verso 2 al 13. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, que se alegran con mi gloria. Murmullo de multitud suena en los montes, como de mucho pueblo, murmullo de sonido de reinos, de gente reunidos. El Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. Vienen de lejanas tierras, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su furor, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cercano está el día del Señor. Como asolamiento por poderoso vendrá. Por tanto, se descoyuntarán todas las manos, y todo corazón de hombre se desleirá, y se llenarán de terror, angustia y dolor los invadirán. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrarán al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí que el día del Señor viene, cruel y de enojo y de ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre. El sol se oscurecerá al nacer, y la luna no echará su resplandor. Y visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los impíos su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y al hombre más que el oro de Ofir. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación del Señor de los ejércitos, en el día de la ira de su furor. Isaías, capítulo 26, verso 21. Isaías, capítulo 26, verso 21. Porque he aquí que el Señor sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. Y la tierra descubrirá su sangre, y no encubrirá más sus muertos. Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 al 21. Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 al 21. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella los gentiles, y él los regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba dentro del sol, y clamó con gran voz, diciendo a las aves que volaban por medio del cielo: Venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carne de todos libres y esclavos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y grandes. Y vi la bestia, y los reyes de la tierra, y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y sobre su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Profeta Zacarías, capítulo 14, versos 6 y 7. Zacarías, capítulo 14, versos 6 y 7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido del Señor, que ni será día ni noche. Mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Profeta Sofonías, capítulo 3, verso 8 al 14. Profeta Sofonías, verso 8 al 14. Por tanto, esperadme, dijo el Señor, el día que me levantaré al despojo, porque mi juicio es de coger los gentiles, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, toda la ira de mi furor. Porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Porque entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que de un solo consentimiento les sirvan. De esa parte de los ríos de Etiopía suplicarán a mí. La hija de mis esparcidos me traerá presente. En aquel día no te avergonzarás de ninguna de las obras con las cuales te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás del monte de mi santidad. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Bueno, has escuchado unas cuantas citas bíblicas que tienen que ver con esos días, lo reitero, de una duración de entre
2 meses y medio y 3 meses y medio. En ese tiempo van a ocurrir las cosas mencionadas, que tienen que ver con la Cuarta Guerra Mundial, la batalla de Armagedón, el día espantoso del Señor. Y hemos mencionado ya, en la última ocasión, 16 citas bíblicas. Ahora nos espera, para esta etapa, acontecimientos del día espantoso de Jehová. Y siempre se reiteran las citas bíblicas porque son detalles que tiene que nos indican el momento. Si se hablaría solo de eso, pero no tendría el contexto necesario, no se sabría dónde va. Y para que eso no falle y nadie se equivoque, ni diga que no lo pueda entender, está dentro de todo el contexto. En ocasiones viene todo lo que va en ese lugar junto, mientras que lo que se va a exponer es solamente un detalle. ¿Para qué? Para que quede certificado el lugar en donde realmente acontece, en qué tiempo. Por eso se reitera lo mismo en el caso de Jesús. Sabemos que Jesús es Dios, que Él sabía todo antes de que el planeta exista, de que el hombre exista, y que todas estas cosas Él las conoce perfectamente. Pero Él volvió a mencionarlo cuando le preguntaron los discípulos en el monte de las olivas, de los olivos, sobre su venida, sobre qué iba a pasar. ¿Y qué le dijo Él? Lo mismo que hablaron los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, porque al fin y al cabo es la misma fuente de información, simplemente que algunos lo ven desde un aspecto, otros lo ven desde otro, digamos, panorama, pero en sí mismo se trata de la misma información. Entonces vamos a ingresar en los versículos bíblicos. Primero tenemos 3 versículos de los evangelios y luego 17 versículos bíblicos de toda la Biblia, como lo dice el término, ¿no? Pero vamos a ir en primer lugar a los evangelios, los que Jesús mencionó, siendo que Él sabía perfectamente todo. Y una mención: Jesús en ningún momento habla en estos actos del arrebatamiento de la iglesia, y porque esa es su segunda venida a implantar el reino milenial. Jesús en los evangelios no habló del rapto de la iglesia porque eso era un misterio, un secreto oculto, hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y luego revelado esencialmente al apóstol Pablo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos entonces a las citas bíblicas que comienzan a declararnos los acontecimientos del día espantoso del Señor, que ocurre en ese tiempo que he mencionado, entre 2 meses y medio y 3 meses y medio, después de que termina la semana 70 del profeta Daniel. Mateo, capítulo 24, versos 29 al 30. Mateo, capítulo 24, versos 29 al 30. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 13, versos 24 al 27. Evangelio de Marcos, capítulo 13, versos 24 al 27. Pero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará sus ángeles,
y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versos 29 y 30. Lucas, capítulo 21, verso 29 y 30. Y les dijo también una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, de vosotros mismos entendéis que el verano está ya cerca. Apocalipsis, capítulo 6, verso 12 al 17. Apocalipsis, capítulo 6, verso 12 al 17. Y mire cuando él abrió el 6º sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna fue hecha toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto. Y todo monte e islas fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las piedras de los montes, y decían a los montes y a las piedras: caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar delante de él? Profeta Isaías, capítulo 2, verso 10 al 20, mejor dicho, verso 8 al 21. Isaías, capítulo 2, verso 8 al 21. Además está su tierra llena de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado, a lo que fabricaron sus dedos. Y todo hombre se ha inclinado, todo varón se ha humillado, por tanto no lo perdonarás. Métete en la piedra, escóndete en el polvo, de la presencia espantosa del Señor y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será ensalzado en aquel día. Porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido, y sobre todos los cedros del Líbano, altos y sublimes, y sobre todos los alcornoques de Basán, y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados levantados, y sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, y sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. Y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo el Señor será ensalzado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia espantosa del Señor, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levantará para herir la tierra. Aquel día el hombre arrojará en las cuevas de los topos y de los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Y se meterán en las hendiduras de las piedras y en las cavernas de las peñas,
delante de la presencia poderosa del Señor y del resplandor de su majestad, cuando se levantará para herir la tierra. Isaías capítulo 24, verso 17 al 23. Isaías capítulo 24, verso 17 al 23. Terror, cima y lazo sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso del lazo. Porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los fundamentos de la tierra. Se quebrantará del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día que el Señor visitará sobre el ejército sublime en lo alto, y sobre los reyes de la tierra, sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisiones quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando el Señor de los ejércitos reinare en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos fuere glorioso. Apocalipsis capítulo 16, verso 17 al 21. Apocalipsis capítulo 16, verso 17 al 21. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, de cerca del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces, y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de los gentiles se cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino de la indignación de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y descendió del cielo sobre la tierra un granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue hecha muy grande. Profeta Isaías, capítulo 13, verso 9 al 13. Isaías, capítulo 13, verso 9 al 13. He aquí que el día del Señor viene, cruel y de enojo y de ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. He aquí que el día del Señor viene, cruel y de enojo y de ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre, el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no echará su resplandor. Y visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y al hombre más que el oro de Ofir. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación del Señor de los ejércitos, y en el día de la ira de su furor. Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 19. Apocalipsis
capítulo 11, verso 15 al 19. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos de este mundo son reducidos a nuestro Señor y a su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron inclinadas sus caras y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu nombre potencia y has reinado. Y los gentiles se han airado, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en el templo, y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremotos, y grande granizo. Profeta Joel, capítulo 3, verso 15 y 16. Joel, capítulo 3, verso 15 y 16. El sol y la luna se avergonzarán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y el Señor bramará desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Mas el Señor será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Profeta Joel, capítulo 2, verso 30 y 31. Joel, capítulo 2, verso 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se tornará en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Profeta Ageo, capítulo 2, versos 6 y 7. Ageo, capítulo 2, versos 6 y 7. Porque así dijo el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todos los gentiles, y vendrá el deseado de todos los gentiles, y llenaré esta casa de gloria, dijo el Señor de los ejércitos. Profeta Ageo, capítulo 2, versos 21 y 22. Ageo, capítulo 2, versos 21 y 22. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo hago temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré las fuerzas del reino de los gentiles, y trastornaré el carro, y los que en él suben, y vendrán abajo los caballos, y los que en ellos suben, cada cual por la espada de su hermano. Isaías capítulo 29, verso 6. Isaías capítulo 29, verso 6. Del Señor de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremoto y gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Profeta Nahum, capítulo 1, verso 4 al 6. Nahum, capítulo 1, verso 4 al 6. Él amenaza al mar y lo hace secar, y hace secar todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan de él, y los collados se deslíen, y la tierra se abrasa delante de su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie
en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y las peñas se rompen por él. Miqueas, capítulo 1, versos 2 al 4. Miqueas, capítulo 1, versos 2 al 4. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y todo lo que en ella hay. Y el Señor Dios, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí el Señor sale de su lugar, y descenderá, y hollará sobre las alturas de la tierra, y debajo de él se derretirán los montes, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren cuesta abajo. Profeta Joel, capítulo 2, versos 10 y 11. Profeta Joel, capítulo 2, versos 10 y 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y el Señor dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra. Porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Y quién lo podrá sufrir? Profeta Zacarías, capítulo 14, versos 6 y 7. Profeta Zacarías, capítulo 14, versos 6 y 7. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y su nombre uno. Isaías, capítulo 28, versos 21 y 22. Isaías, capítulo 28, versos 21 y 22. Porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Por tanto, no os burléis ahora, para que no se aprieten más vuestras ataduras. Porque consumación y destrucción sobre toda la tierra he oído del Señor Dios de los ejércitos. Libro de Job, capítulo 38, versos 22 y 23. Job, capítulo 38, versos 22 y 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Y has visto los tesoros del granizo? ¿Lo cual tengo yo reservado para el tiempo de la angustia? ¿Para el día de la guerra y de la batalla? Bueno, ¿qué podemos sacar en grueso de todos estos textos mencionados que tienen que ver con ese momento que le he dicho? Con esos días, una duración de 2 meses y medio a 3 meses y medio va a ocurrir todo eso, y el Señor habla de eso. ¿Qué es lo que vieron? Los profetas, a grosso modo, ¿no? Los profetas hebreos vieron en el día de Jehová y el Mesías, o el Señor y el Mesías, lo siguiente. En los cielos, 1. Las potencias de los cielos fueron conmovidas. 2. El sol negro y oscurecido o en tinieblas. 3. La luna roja como sangre. 4. Caen las estrellas, lluvia de meteoritos. 5. El cielo se desvanece como un pergamino. 6. Del cielo cae granizo a la tierra de 1 talento de peso, de entre aproximadamente 30 y 50 kilos. En la tierra vieron lo siguiente. 1. Un terremoto mundial. 2. Las ciudades de las naciones se cayeron. 3. La ciudad de Jerusalén se dividió en 3 partes. 4. El juicio contra la grande Babilonia y nunca más será hallada. Roma, el trono de la bestia, y la Babilonia ocultista, la nueva era. 5. Las islas fueron removidas de su lugar.
6. Los montes, cordillera y elevaciones naturales actuales no fueron halladas, no existen más. Todo esto ocurre el día que el Señor desciende a implantar el reino de Dios en la tierra. Y vuelvo a hacer una pregunta que hoy en día dicen cuando el Señor venga, esa es la venida del rapto, del arrebatamiento. ¿En dónde está? En ese día es que el Señor, y Dios prometió que no tiene a su pueblo para ira, y lo tiene para ese día, que es situaciones que nunca hubo ni habrá en el planeta Tierra. Piénselo. Si Dios no libra de la ira, y ese es el día más grande de ira sobre la tierra que conocerá el planeta Tierra, nunca más habrá algo semejante, ¿de qué ira promete Dios librarnos? Poco extraño, ¿no? Entonces, es más que bueno escuchar y ver si realmente aquellas cosas que a veces se avalan se sostienen con el texto bíblico. Continuamos entonces en el próximo programa, la próxima audición, el próximo video, con estos temas tan importantes. Dios bendiga a todos y hasta entonces.